Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y fue uno de los más famosos autores de libros de aventuras del siglo XIX. Él se disputa con el inglés H.G. Wells el título de inventor de la ciencia ficción. Muchas generaciones de lectores en el mundo entero vivieron en su juventud las exaltantes historias de los hijos del Capitán Grant, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días y La isla misteriosa, que les hacían recorrer paisajes exóticos, ser testigos de prodigiosos descubrimientos científicos y acompañar en sus épicas peripecias a personajes de destinos fuera de lo común. 20.000 leguas de viaje submarino, que apareció en 1870, es una de sus novelas más célebres. Forma parte, con Los hijos del Capitán Grant y La isla misteriosa, de la trilogía cuyo protagonista es uno de los más enigmáticos personajes que inventó, el Capitán Nemo, capitán del Nautilus, esa nave fabulosa que recorre los mares del mundo, dedicada a la investigación científica y cuyo capitán tiene un odio extraño contra Inglaterra que lo lleva a atacar a toda nave que luzca esa bandera. Solo en la última novela de la trilogía, La isla misteriosa, se revela el origen de este sentimiento, que Nemo es un príncipe, hijo de un rajá de la India, cuya familia fue asesinada por los colonizadores ingleses. 20.000 leguas de viaje submarino comienza con una noticia que alarma a todas las grandes capitales. Diversos buques han dado cuenta de que en sus travesías por los mares del planeta han encontrado un monstruo de proporciones inusitadas y conducta agresiva. Estados Unidos organiza una expedición al mando del comandante Farragut de la fragata Abraham Lincoln para dar caza al monstruo. Se embarcan con él el profesor Aronnax del Museo de París, su criado Conseil y el arponero Ned Land. Naturalmente, el monstruo que buscan es el Nautilus del Capitán Nemo. Las peripecias que viven los cazadores del monstruo, cazados por el Capitán Nemo y encerrados en el Nautilus, son divertidas, terroríficas, legendarias y siempre inesperadas. La nave desciende a grandes profundidades y los viajeros descubren estupefactos los secretos maravillosos y terribles del fondo del océano. La aventura más espectacular que protagonizan es la lucha del Nautilus con un pulpo gigante que apresa al submarino con sus tentáculos y amenaza con destruirlo. Julio Verne se documentaba con rigor para escribir sus historias y fue un lúcido profeta de algunos adelantos que solo el futuro conocería, como la televisión, el helicóptero, los submarinos y los viajes espaciales. Y escuchemos ahora 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Extraños acontecimientos marinos llamaron mucho la atención a mediados del año 1866. Algunos barcos dijeron haberse encontrado con una cosa enorme, en ocasiones fosforescente, infinitamente más grande y rápida que una ballena. Se creyó que se trataba de una nueva leyenda marina, pero existía. Hubo un avistamiento fidedigno el 20 de julio de ese mismo año. El vapor Higginson, de la Calcutta Steam Navigation Company, se encontró con una masa móvil a 5 millas al este de la costa australiana, en el Pacífico Sur. 2 magníficas columnas de agua fueron vistas, expulsadas del mar, como geysers. Parecía un cetáceo gigante, pero el vapor Cristóbal Colón,
de la West India Company observó lo mismo en el Pacífico Norte, el 23 de julio, apenas 3 días después. El animal podía trasladarse a una velocidad sorprendente. Los 2 barcos habían naufragado atacados por el monstruo, que aparentemente era capaz de atravesar estructuras de hierro. Las marinas de guerra de varios países decidieron darle caza. En esta época, yo me encontraba en Nueva York. Como profesor del Museo de Historia Natural de París, había sido encargado por los Estados Unidos de ciertos trabajos científicos. Todos hablaban de la nueva bestia marina, de la necesidad de eliminarla. La rápida fragata Abraham Lincoln fue equipada para darle muerte. Su capitán sería el experimentado comandante Farragut. El New York Herald, para mi sorpresa, pidió mi opinión al respecto. Bueno, tras conocer las diversas hipótesis, debo admitir la existencia de un animal marino de extraordinaria potencia. Probablemente un narval gigante. Narval, sí. Es una especie de curiosa ballena que lleva delante un gran colmillo, propia del Atlántico Norte. La fragata estaba lista para zarpar. La tripulación esperaba inquieta, pero no había a dónde ir a buscar a la bestia. Finalmente, un vapor notificó haberla visto en el Pacífico Norte. ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Por fin! ¿Cuándo partimos? 3 horas antes de que el Abraham Lincoln zarpara, me había llegado una carta. Señor profesor Pierre Aronnax, si desea unirse a la expedición del Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión vería con agrado que Francia estuviera representada en esta empresa. ¡Qué ofrecimiento! Ir en busca del narval gigante. ¡Conseil! ¡Conseil! Conseil era mi doméstico en ese entonces. Un muchacho hábil, fiel y flemático. Joven y con una tenacidad de hierro. Era un especialista empírico en clasificaciones de historia natural. Y un hombre con sentido del humor. ¿Me llamaba, señor? Sí, partimos en 2 horas. Prepáranos. Cuando guste, el señor. Un momentito, Conseil. Se trata de perseguir y dar muerte a aquel narval gigante, a bordo de la Lincoln. Me dicen que su capitán no conoce el miedo. Yo tampoco, señor. Bien, bien. La Abraham Lincoln, gran fragata, rápida, bien armada, con una tripulación ávida de ganarse el premio de $2,000 prometido a quien avistara al narval. Pañuelos blancos se agitaron al viento, despidiendo a la Lincoln y a su tripulación exaltada y a su armamento. Y a bordo venía Ned Land, el monarca mundial de los arponeros, canadiense, de una destreza y sangre fría superlativas. 40 años, gran estatura y una potente mirada. Pero este hombre no estaba muy convencido de la existencia de aquel narval. Conozco al narval, profesor. Ninguno podría perforar el casco de un vapor. Le expliqué mi teoría sobre la potencia del cuerno o colmillo frontal del narval gigante. Su narval tendría que estar hecho de planchas de hierro de 8 pulgadas, profesor, y tener un colmillo de acero. Pero Ned, ¡qué imaginación! La fragata volaba y pronto estuvimos en el Pacífico. ¡Abran los ojos! ¡Son $2,000! Nadie comía ni dormía en pos del avistamiento. ¡Eh! ¡La cosa! ¡La cosa! ¡Azotamiento! La noche estaba oscura, pero el narval fosforecía. La bestia giró 180 grados y vino hacia nosotros con una fuerza tremenda. Disparamos y no se detuvo. Cuando estuvo a tiro de arpón, Ned se lo lanzó.
Su lanza rebotó del monstruo como una pluma. Hubo un impacto y volé por los aires. El mar estaba helado, oscuro. Sentí que me hundía. ¡Socorro! 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 ¡Llamaba al señor! Conseil me salvó la vida. Puse mi brazo sobre su hombro y me ayudó a flotar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien vive! Finalmente escuchamos. ¡Aquí! ¡Aquí! Era Ned Land. Nadamos hacia su voz y lo vimos, parado sobre un islote flotante. ¡Su narval, profesor! ¡Su narval! ¿Ah? ¡Es de metal! ¡De ¿Cómo? metal! ¿Qué? ¡Es de metal! Estábamos sobre una suerte de nave metálica. Asombrosa. Subacuática. Quieta. Nos asimos de algo como una baranda y así pasamos el breve resto de la noche. Al alba, esta cosa de metal empezó a andar. Por mí, perfecto. Mientras no se hunda. Tras largas horas de incertidumbre, la nave se detuvo. Se abrió una suerte de escotilla y aparecieron dos hombres fornidos. Sin decir ni media palabra, nos introdujeron en el interior de una We were looking for a big formidable máquina. Nos encerraron a oscuras, hablando un idioma incomprensible, en una celda pequeña con paredes de metal. Temimos por nuestras vidas, por supuesto, pero nos dieron de comer y al día siguiente de vestir. Con ellos entró un tercer hombre. Adiviné por su actitud que era el capitán de la nave. No era el pirata que yo había imaginado. Era un marino alto, de tez mediterránea, sienes y ojos plateados. Sin duda, era el tipo más admirable que había visto yo en mi vida. Sus rasgos traducían valor, confianza, franqueza, decisión. Verán, las circunstancias los han puesto frente a un hombre que ha cortado toda relación con el mundo. Han venido ustedes a perturbar mi vida. Solo buscábamos un narval gigante. Vamos, señor Aronnax. ¿Va usted a decirme que su fragata no nos hubiera atacado? ¿Nos hubiera respetado al saber que se trataba de una nave y no de un narval? ¿No es mi derecho tenerlos por enemigos, señor? Es el derecho de un ser humano salvaje. Profesor Aronnax, yo no soy un ser humano civilizado. No obedezco las reglas del mundo. Y le ruego que no las invoque nunca en mi presencia. He tomado una decisión. A bordo ustedes serán libres. Mis huéspedes. Solo exijo una condición. Obediencia. Es posible que a veces deba encerrarlos en sus camarotes. ¿Aceptan? Adiviné que no aceptar era imposible. Sí. Solo una pregunta. ¿Cuándo volveremos a...? Nunca. Nunca, profesor. Nunca volverán a eso que ustedes llaman civilización. ¿Cómo dice? Para usted, profesor Aronnax, sospecho que la travesía no será tan terrible. Entre mis libros hallará el suyo. Su investigación sobre los grandes fondos marinos. Brillante. Pero yo le mostraré el país de las maravillas. El mar. Una última pregunta. ¿Con qué nombre debo llamarlo? Señor, esta nave se llama
Nautilus. Y yo soy el Capitán Nemo. A bordo del Nautilus me llaman así. Solamente Capitán Nemo. Usted está escuchando 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Seguimos con 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Nos asignaron camarotes. El capitán Nemo me guió hasta un gran salón, decorado con un gusto exquisito y severo. Era un museo maravilloso, lleno de obras maestras del arte y de la literatura. La biblioteca era digna de un sabio y también de joyas naturales jamás vistas. Había una perla de un tamaño asombroso. La nave podía medir unos 60 o 70 metros de largo y unos 10 o 12 de ancho por lo menos. Mi lugar favorito terminó siendo el gran salón. Tenía 2 grandes paneles de metal que se descorrían para permitirnos ver el fondo del mar. Era un observatorio subacuático. Fascinante. Todo estaba iluminado por una eléctrica fosforescencia. Fascinante. Allí comimos delicias desconocidas para mí. Nada en esta nave es de origen terrestre, profesor. El mar me alimenta y me viste. Las telas que nos cubren son tejidos de la seda que producen algunas conchas. Los perfumes, sus colchones, la tinta que usará para escribir. Todo viene del mar. Usted ama al mar. Es el infinito, viviente. La conversación fue larga. El capitán Nemo me explicó el funcionamiento y la construcción del Nautilus, cómo generaba electricidad con sodio marino, cómo funcionaba el sistema de inmersión. Me habló de un pequeño bote que se podía usar en caso de necesidad. Me mostró el submarino entero. Era absolutamente fascinante. Nada se desperdiciaba. Todo tenía un uso lógico, exacto, natural. Cada mañana emergíamos a renovar el oxígeno. Entonces, en la plataforma, el segundo al mando le repetía al capitán Nemo la misma frase incomprensible. Conseil estaba tan feliz como furioso estaba Ned Land. Pregunta solamente. ¿Hasta cuándo seremos prisioneros? Él no pensaba en nada más que escapar. Al día siguiente vino el capitán a mi camarote. Profesor, ¿le gustaría acompañarme de casa a mi bosque privado? Así que Nemo baja a tierra, pensé, casi desencantado. Creo que piensa que me traiciono. No es así. Quisiera acompañarme de casa en mi bosque privado en el fondo del mar. ¿En el fondo del mar? ¿Saldríamos de la nave? ¿Cómo? ¿Con escafandras? Por cierto. Pero la presión del fondo en estas latitudes es... He diseñado un traje que resiste 50 atmósferas. Lleva aire comprimido a la espalda y un casco conectado a ese aire. El sistema es eléctrico, activado con sodio marino. Así equipados, pues respiramos y vemos en el fondo de cualquier mar. Para cazar dentro del agua un fusil... Balas eléctricas de vidrio y plomo. Se disparan a presión. Y cada tiro es mortal. Nos preparamos para salir. Ned no quiso saber nada de esa aventura, pero Conseil, muy entusiasmado, se puso su traje submarino. Una vez vestidos, casi no podíamos movernos. Pero una compuerta se cerró. Oí un claro silbido y por el cambio de densidad alrededor de mi cuerpo, supe que estaban inundando ese compartimiento. Se abrió otra compuerta y salimos. La luz del sol se filtraba y el agua, tan diáfana, parecía aire. Los peces volaban, los colores entrelazados, prismados por el agua, eran maravillosos. El capitán Nemo nos hizo una señal y fuimos tras él. Grandes plantas arborescentes formaban el bosque de la cacería.
Caminamos felices. Por fin, el capitán hizo una señal y nos sentamos a descansar. Yo miraba la cara de Conseil. Estaba radiante y hacía las muecas más graciosas del mundo. Empecé a sentir ese sueño que con frecuencia sienten los buzos. El capitán, tendido en ese lecho cristalino, dormía ya. Un par de horas después, nos levantamos. Entonces, vi de repente un ser monstruoso. Una araña de mar de más de 1 metro de alto. Me miraba con ojos extraños. Se replegó para saltar sobre mí. Rápidamente, el capitán le propinó un fuerte culatazo y el animal desapareció. A una señal del capitán, comenzamos el regreso. En cierto momento, me pareció que estábamos en la superficie, bajo un cielo con nubes que se formaban a velocidades vertiginosas. Eran olas reventando en la superficie del mar. Regresamos a la nave. No habíamos cazado nada, pero el paseo había sido maravilloso. Dígame, profesor, ¿el océano no está dotado de vida humana? Tiene ataques de cólera y accesos de ternura. Posee pulso, arterias. Me alegro que les gustara. Adiós. Durante los días siguientes no vimos mucho al capitán Nemo. Conseil y Ned Land pasaban mucho tiempo conmigo. Los días transcurrían plácidamente, a pesar del malestar de Ned por este encierro involuntario. Cuando se abría el observatorio del salón, no nos cansábamos de apreciar el mundo submarino. Siempre distinto, siempre fascinante. La verdad, señor, que estos últimos 2 meses no hemos tenido tiempo de aburrirnos. Lástima que Ned no lo disfrute. El 2 de enero habíamos recorrido 1.340 millas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Iniciamos entonces una ruta hacia los mares europeos, para felicidad de Ned Land, quien solo pensaba en escapar. La ruta escogida cruzaba el temible mar de coral. El capitán navegó en persona por esos parajes. Sin embargo, encallamos en las costas de Nueva Guinea. ¿Un accidente? Apenas un incidente. En 5 días la marea nos librará. La calma del capitán era extraordinaria, como lo fue el permiso que nos concedió para ir de cacería a tierra firme. ¡Carne! ¡Carne de verdad, por fin! Nemo sabía que no podríamos escapar. Nueva Guinea estaba llena de tribus caníbales. El submarino encallado sobresalía de la superficie del mar. Salimos a la costa 2 veces en el pequeño bote del submarino. Cazamos, recogimos frutas y hortalizas salvajes. Y Ned nos hizo unos fantásticos estofados de canguro. Al segundo día, ya de regreso... ¡Salvaje, señor! ¡Allí! ¡Salvaje! Un mar de nativos salvajes se acercaba. Escapamos al submarino. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Hay salvajes por todos lados! Y esos, profesor, no son los peores que hay en tierra. Pero no se preocupe. Mañana a las 2 de la tarde la marea nos librará. Y mientras tanto, los caníbales... Se preocupa usted demasiado, señor profesor. Sencillamente cerraron las escotillas. Los papúes, feroces nativos temiblemente ornamentados, fueron perdiendo el temor y quisieron acercarse. Cuando el primero puso un pie sobre la cubierta, la nave soltó una descarga eléctrica que lo hizo volar a varios metros de distancia. Los nativos escaparon despavoridos y al día siguiente, a las 2 de la tarde en punto, la marea permitió que el Nautilus se pusiera nuevamente en marcha. ¿A dónde nos llevaría ahora la fantasía del capitán Nemo?
Cierta mañana subí al puente de mando y vi, como siempre, al segundo hablando con el capitán Nemo. Pensé escuchar la frase de siempre, pero esta vez eran palabras igualmente incomprensibles, pero diferentes. El capitán hurgó el océano con la mirada. Yo tomé un catalejo, pero el capitán me lo arrebató. Señor Aronnax, voy a reclamar de usted el cumplimiento de su compromiso. ¿De qué? ¿De qué se trata, capitán? Tanto usted como sus compañeros, señor, deben aceptar este cautiverio hasta que yo lo considere conveniente. Estamos en sus manos, capitán. En sus manos. Pero, capitán, ¿me permite una pregunta? Ninguna, señor. Ninguna. Fui a buscar a Ned y a Conseil, pero antes de que Ned pudiera protestar, ya 4 hombres nos habían conducido a nuestra celda inicial. Me perturbaba el recuerdo del rostro del capitán, lleno de ira y también de dolor. Allí nos esperaba un desayuno. ¿Me permite el señor un consejo? Por supuesto. Coma. Es prudente hacerlo cuando no se sabe qué puede ocurrir. Coma, señor. Coma. Inteligente consejo. Pero inmediatamente después de comer, poco a poco, mis miembros se fueron adormeciendo. Una traidora somnolencia se apoderó de todos nosotros. Nos habían narcotizado. Y ahora estamos en el centro de la historia de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. La aventura continúa en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Al día siguiente nos dejaron tan libres como ignorantes. Recorrimos el Nautilus. Parecía abandonado. Finalmente apareció el capitán Nemo. Yo lo noté visiblemente envejecido. ¿Es usted médico? He cursado medicina, sí. Necesito su ayuda. Llegamos al camarote de un herido. Tenía que existir una conexión entre ese herido y lo que fuera que había pasado la noche anterior, mientras nosotros dormíamos. Su lesión era horrible. La víctima me miraba sin decir palabra. Sea explícito. Él no habla español. Morirá. ¿Cuándo? En unas horas, 2 horas o... Las manos del capitán se crisparon. Vi brotar lágrimas de sus ojos. Eso me sorprendió. No los creía hechos para llorar. Al día siguiente, en la plataforma, ni bien me vio, me dijo: Profesor, ¿desea hacer una excursión submarina? Doce tripulantes venían con nosotros. Cargaban un saco. Luego de caminar unas 2 horas, llegamos a... ¿Cómo describirlo? Era un espeso bosque de coral. En cierto momento nos detuvimos. En la penumbra divisé una altísima cruz de coral. 2 hombres tomaron sus palas. Era un entierro. Íbamos a efectuar un entierro allí, en esa última morada común en el fondo del mar. Colocaron el cuerpo amortajado y luego taparon lentamente el agujero. Los marineros posaron sus manos sobre la tumba en un gesto de suprema despedida. Conseil venía pensando desde hace ya un tiempo que Nemo era una suerte de gran sabio incomprendido. Yo
comenzaba a dudarlo. Narcotizarnos. Luego, el herido. No, su nave era más que un vehículo de libertad. Era un vehículo de represalia. Sentí que éramos, de algún modo, parte de una venganza. Cruzamos el Océano Índico. Potentes tiburones se lanzaban contra el cristal de nuestro observatorio, de manera inquietante para quienes no los habíamos visto antes. Sin embargo, era mejor ver tiburones que los cadáveres flotantes que asomaron allí, donde terminan las aguas sagradas del río Ganges. Allí entregan los hindúes a sus muertos. El 28 de febrero llegamos a la isla de Ceilán. Esta isla es célebre por sus pesquerías de perlas. ¿Le gustaría ir de pesca, profesor? Capitán, ese magnífico ejemplar, esa gran joya en el salón... Pertenece a estos mares, pero jamás serviría como joya. Salvo para el dedo de un gigante. Profesor, ¿le he hablado ya de los tiburones? Abundan en esas pesquerías de perlas. Escuché lo que Nemo tenía que decirme y advertí a Ned y a Conseil del peligro. Pues yo soy arponero y quiero ver esas perlas. Vestimos nuestros trajes subacuáticos y partimos. Habíamos llegado un mes antes de la temporada de pesca. Solo un hombre en una ligera balsa pescaba artesanalmente. Debajo de esas aguas peligrosas había millas y millas de campos de madreperlas. Ned Land, rebosante de felicidad, se puso a llenar un saco, pero el capitán nos condujo por caprichosos caminos y entramos a una gruta submarina. Allí encontramos una ostra tan grande que hubiera podido servir como pila bautismal. Yo había pensado que, al conducirnos, el capitán nos estaba llevando simplemente para que viéramos esa joya natural. Pero no. Con su cuchillo vulneró suavemente la ostra, que lentamente se abrió, y pudimos ver la más grande y perfecta perla. Inestimable por su tamaño y la belleza de su oriente. Quise tocarla, pero el capitán me lo impidió. Entonces comprendí que él era el único que conocía esa gruta y que prácticamente criaba a esa perla, permitiéndole crecer más y más y más. ¿Hasta cuándo? De regreso al Nautilus, avistamos nuevamente a ese pescador. Y de pronto vimos un enorme escualo, un tiburón, nadando velozmente por encima de nosotros. Iba a atacar al pescador. El capitán Nemo sacó un cuchillo de su cinto y se dispuso a combatir cuerpo a cuerpo con el tiburón. Ned Land también saltó sobre el escualo y entre ambos le dieron muerte. Y pronto vimos los restos de ese feroz pez siendo comidos por otros tiburones. Capitán, ¿usted arriesgó su valiosa vida por salvar la de ese desconocido? Ese pobre indio pescador pertenece al país de los oprimidos, profesor. Y yo seré siempre un ciudadano de ese país. El 7 de febrero llegamos al estrecho de Bab el-Mandeb, que en árabe significa la puerta de las lágrimas. Un día más tarde, acercándonos ya a Suez, el capitán comentó: Brillante idea, profesor, la de su compatriota Lesseps. Pensar en un paso marino por el estrecho de Suez. Lástima que a nosotros no nos sirva. Y sin embargo, mañana estaremos en el Mediterráneo. ¿En el Mediterráneo? ¿Mañana? Ya lo creo. Llegaremos por un pasaje secreto. El túnel arábigo. Lo descubrí cuando encontré cierto tipo curioso de peces,
tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo. Pesqué a algunos en el Mar Rojo y les puse un aro de oro en la cola. Al poco tiempo los encontré en el Mediterráneo. Comprobé así la existencia de un túnel submarino que pasa por debajo de donde Lesseps está construyendo su canal. Cuando se lo conté, Ned Land no lo creyó. Patrañas. Vamos a dar media vuelta, no sé qué hacemos aquí. Hacia las 10 de la noche, acompañé al capitán al puente de mando. Él navegaría en persona por ese túnel. Vi una larga galería, como un túnel muy negro y profundo. El Nautilus se adentró audazmente por él. Sentí un ruido insólito. Eran las aguas del Mar Rojo que corrían por los flancos de la nave, que se dejaban llevar rápida como una flecha, a pesar de tener las hélices marchando en contra. Mi corazón latía violentamente, pero minutos después, la nave se serenó. El capitán Nemo dejó el timón y me dijo: Profesor Aronnax, el Mediterráneo. Apenas Ned Land se convenció de dónde estaba, comenzó a planear la fuga. Conseil, Ned y yo éramos un equipo y no nos separaríamos. Eso lo teníamos claro. Y sin embargo, debíamos esperar una ocasión prudente. Pero el capitán Nemo comenzó a mostrarse muy sombrío. Me atrevería a decir que había algo en el Mediterráneo que le traía malos recuerdos. Pero entonces, ¿qué hacíamos allí? Para furia de Ned, pasábamos casi todo el tiempo sumergidos. Ned, este viaje terminará. ¿Así? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Un día apareció en el observatorio un joven pescador. Vaya. El capitán lo conocía y se alegró de verlo. Unos tripulantes llegaron con un cofre y el capitán lo llenó con lingotes de oro. Pero, ¿de dónde conseguía todo ese oro el capitán Nemo? ¿Quién era ese muchacho? ¿A dónde iría a parar ese tesoro? Ned no escondía su malestar. Una noche se acercó a mí. Esta noche a las 9. Cuidado, el mar está muy duro. Estamos frente a las costas de España. Para escapar, la ocasión es esta. En el pequeño bote. Lo tengo todo previsto. Me parece prematuro. Y Conseil ya está informado. Es ahora o nunca, profesor. Decídase. Tuve que acceder. Qué terrible espera, qué incertidumbre. El tiempo no pasaba. Y cuando estaban por dar las 9, la nave comenzó a sumergirse. Fue entonces que el capitán Nemo entró en el salón. Profesor, ¿conoce usted la historia de España? Observamos las profundidades por el observatorio de cristal y vi a 4 o 5 hombres del Nautilus como cosechando entre los restos de un antiguo naufragio. Regresaban cargados de lingotes de oro. Comprendí entonces la pregunta. Esos eran antiguos tesoros españoles. Ese oro había sido arrancado a los incas del Perú y a los vencidos por Hernán Cortés en México. ¿Cuánta gente, capitán, podría aprovechar estas riquezas bien repartidas? Tanta gente pobre en el mundo y toda esta riqueza estéril en el fondo del mar. ¿Estéril? ¿Cree que estas riquezas están perdidas porque soy yo quien las recoge? ¿Cree que todo esto es para mí? ¿Que ignoro que existen seres que sufren? ¿Razas oprimidas? ¿Víctimas por vengar? ¿No comprende que yo...? El capitán se contuvo. Podía sentir su corazón palpitando de indignación por los sufrimientos de la humanidad. Comprendí entonces. Su caridad se volcaba sobre las razas esclavizadas, así como sobre sus individuos. ¿Cree que todo esto es para mí? ¿Que ignoro que existen seres que sufren?
razas oprimidas, víctimas por vengar. Nos acercamos al increíble final de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. La aventura continúa en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Sé que esta parte de mi relato puede no resultar verosímil, pero no lo he soñado. Lo he visto y sentido. Ned temía que nos dirigiéramos al Pacífico Sur. Y así fue. Dios mío, tenemos que salir de aquí. Fue entonces cuando escuché por primera vez al capitán tocar el órgano del gran salón. No reconocí la melancólica melodía, ni me atrevía a interrumpirlo. Pero esa música no ayudó a que Ned estuviera menos sombrío. Profesor, tiene que hablar con el capitán. ¿Acaso piensa tenernos aquí secuestrados eternamente? La verdad es que esa era su intención, que nos quedáramos allí, con él, eternamente. ¡Maldito todos sus muertos! Llegamos al archipiélago de las Lucayas. ¿Cómo me gustaría ver uno de esos pulpos capaces de hundir un barco? Uno de esos... Cracuentos chinos. Esos pulpos no existen, hombre. ¡Krakens! Te digo que no existen. Son leyendas. Ciertamente, Conseil, son leyendas. ¿Leyendas de 6 metros de largo? Precisamente. ¿Con 8 tentáculos? Octópodos, entonces. ¿No tenían los ojos enormes y no era su boca un pico de loro, pero un pico de loro formidable? Sí, Conseil, sí. Pues bien, señor. Si estos pulpos que estoy mirando son leyendas, pues son leyendas muy verosímiles. Efectivamente. Giré y vi pulpos de 8 metros de largo, con tentáculos de 12 o 14. Se aferraron rápidamente al Nautilus y la nave emergió y luego se detuvo. El capitán entró al salón. Curiosa colección de pulpos, capitán. Nos liberaremos. ¿Cómo? Combatiéndolos cuerpo a cuerpo. No hay otra forma. Y una descarguita de... como con el caníbal que... ¿Bajo el agua? Imposible. Tiene que ser a hachazos. Y a arponazos, naturalmente. Una escotilla salió disparada, succionada por las ventosas de un pulpo. Entraron varios tentáculos. El capitán Nemo los atacó con fiereza, pero uno de ellos pudo arrancar al marinero que estaba delante del capitán. Nemo lanzó un grito y trepó a la plataforma. ¡Qué escena! El desgraciado marino, asido por ese tentáculo descomunal, gritaba desesperado. Nemo se precipitó sobre el pulpo, dándole de hachazos. Toda la tripulación se batía a machetazos contra las bestias. Por un instante, pensé que el marinero podría salvarse, pese a que estaba siendo agitado por los aires como una pluma. Entonces, el monstruo lanzó una columna de líquido negro que nos cegó. Cuando pudimos ver, el pulpo había desaparecido con el infortunado marinero. 15 minutos había durado el combate. Bañado en sangre, el capitán miró largamente el mar. Gruesas lágrimas corrían de sus ojos. Volvió a su camarote y durante largo tiempo no volví a verlo. Entramos en las corrientes del Golfo y el Nautilus comenzó a vagar. La tristeza, la indecisión y la desesperación del capitán se traducían en la conducta del navío. El Nautilus iba y venía sobre el mar como un cadáver flotando a la deriva. Pasaban los días y no íbamos a ninguna parte. La incertidumbre era terrible.
Cierta mañana, oímos un cañonazo lejano. ¿Qué fue eso? Si es un barco, y si está pasando a 1 milla de aquí, yo me lanzo al agua. El capitán Nemo entró al salón. Nos atacan. Nos defenderemos. Sabrán quiénes somos. Pero, capitán, ¿no existe manera de evadirlos? ¿Sumergirse? Sería tan sencillo. Sí, pero no lo voy a hacer. Porque yo soy el oprimido y ese es el opresor. Todo lo que odio está allí. Real o representado. No importa. Está allí. Pero si ellos... ¡Cállese! Por favor. Cállese. Nemo regresó al puente y Ned y Conseil se acercaron a mí. Es ahora. El bote está preparado. Cuando estemos cerca... Ese buque avanzaba hacia nosotros a una velocidad constante, pero el Nautilus se sumergió a todo impulso y me di cuenta de que la intención de Nemo era embestir al navío para destruirlo de un solo golpe. No fue un choque muy fuerte. El Nautilus atravesó al buque como una aguja atraviesa una tela. ¡Por Dios! No pude soportarlo. ¡Por Dios! Corrí al salón y allí encontré al capitán. No me vio. Estaba presenciando el naufragio. Parecía un verdadero arcángel del odio. Observaba al buque hundiéndose, a los náufragos tratando de escapar del agua como hormigas, pero no lo lograban y se iban quedando quietos, inertes, muertos. El enorme buque se hundía y Nemo, en el submarino, mantenía su mirada fija en la matanza. Cuando todo hubo terminado, y todavía sin advertir mi presencia, el capitán Nemo se retiró a su camarote. Yo necesitaba seguirlo. Al entrar, dejó la puerta abierta. Yo necesitaba ver más, saber más de él. En una pared pude ver los retratos de una mujer joven y 2 niños pequeños. El capitán Nemo, arrodillado frente al retrato, les tendía los brazos y sollozaba. Y sollozaba, todavía cuando me alejé lentamente y en silencio. Sentí lástima por él y horror. Era venganza. Pero, ¿se estaba vengando acaso de todo el género humano? Desde aquella masacre, el Nautilus comenzó a parecerme una nave maldita y asesina que navega por las brumas del mar al mando de un capitán fantasma. Una mañana, Ned Land me despertó. Toda la vigilancia ha desaparecido. Será esta noche. Sí, Ned. Esta noche, aunque nos trague el mar. El riesgo es grande. Hay fuerte oleaje. Pero no estaré prisionero un día más. Si me descubren, me dejaré matar. Pues moriremos juntos. Será a las 10. Volví al salón. Temía y también deseaba ver al capitán Nemo. Le di una última mirada a su museo, a todas sus maravillas. Quería fijarlas en mi memoria. Volví a mi camarote a esperar el momento. Poco antes de las 10, cuando estaba por ir a encontrarme con mis compañeros, comencé a escuchar el órgano. El capitán estaba en el salón, sumido en la música, y yo tenía que cruzar por allí para poder escapar. Demoré 10 minutos en hacerlo. Mientras caminaba de puntillas en la penumbra, cada bello sonido de ese órgano me pareció monstruoso. De pronto, el capitán dejó de tocar. Se puso de pie y caminó, acercándose a mí. Pero no me veía.
Parecía un espectro. Dios Todopoderoso, basta. Basta. Esas fueron las últimas palabras que escuché de su boca. Casi aterrorizado, fui corriendo en busca de mis compañeros. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ned Land comenzó a soltar el bote del submarino. Pero entonces, una sola palabra repetida en un largo eco llegó hasta nosotros. ¿Podíamos escuchar palabra más espantosa en esos momentos? Estábamos en esos peligrosos parajes de la costa noruega, donde confluyen las corrientes de todos los mares, formando un torbellino del que no ha salido nunca ningún navío. Allí, a esa inmensa espiral de 15 kilómetros de diámetro, era donde el capitán Nemo nos había estado llevando. ¿Voluntariamente? ¿Un suicidio colectivo? Nunca lo sabré. ¡Resistir! ¡Resistir! ¡Sujetándonos nos salvamos! ¡Sujetándonos! ¡Resistir! Ned Land no había acabado de decir esto cuando se oyó un fuerte chasquido y el pequeño bote salió disparado con enorme fuerza. Era como una pequeña piedra lanzada por una onda. Mi cabeza golpeó un fierro y no puedo recordar más. Despertamos en la cabaña de un pescador de las Islas Lofoten, en Noruega. Mis compañeros, los dos, estaban cerca. Es aquí, entre estas buenas gentes que nos han recogido, que estoy escribiendo estas notas. ¿Alguien me creerá? No lo sé. Poco importa. ¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Resistiría el abrazo del Maelstrom? ¿Seguirá vivo el capitán Nemo? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Su historia real? ¿Su nacionalidad auténtica? No lo sabré nunca. Pero ojalá que el odio se haya apaciguado en su feroz corazón. Tal vez el Nautilus triunfó una vez más donde todas las otras naves perecieron. Pero tal vez, solo tal vez, el misterioso capitán Nemo finalmente esté en paz. En paz y en casa. En casa. En el fondo del mar. Hemos escuchado 20.000 leguas de viaje submarino, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Eric García, Oscar Carrillo y Samuel Dávalos. Adaptación de Karin Spano. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.